Ey, ¿qué pedo, amistades? Yo soy... ¿Y qué onda? ¿Cómo están? Espero estén increíble. Y si no estaban increíble, no se preocupen porque la Sailor ya subió un nuevo video y se la van a pasar bomba. Y aparte de bomba, se la van a pasar terrorífico, escabroso, macabro. Porque hoy tenemos una nueva edición de Historias Ultratumbísima con Sailor Fag, la serie tan querida en este canal en la que leo sus relatos paranormales que les han pasado a ustedes o a alguien que conozcan. Ya saben que esta serie ya es toda una tradición en este canal, así que si tú que estás viendo esto tienes alguna experiencia paranormal que quisieras compartir, siempre estás a tiempo de hacerlo al correo que aparece ahora en pantalla. Pero bueno, amigas, mucha intro, mucho wiri wiri, mucho guara guara, así que vengan y acompáñenme en esta terrorífica aventura que va a ser escuchar historias de ultratumbísima con Sailor Fag. Psh. Hoy me he animado a escribir una de las experiencias paranormales más impactantes que he vivido. Tenía 12 años cuando ocurrió y aunque han pasado años, lo que presencié sigue tan vivo en mi memoria como si hubiese ocurrido ayer. Era una mañana como cualquiera donde me disponía a ir a clases. Siempre he sido muy puntual, es una característica mía. A las 8 ya estaba en camino. El camino al colegio era rutinario, pero con el tiempo empecé a notar algo extraño. A la misma hora, cada día veía a un niño apoyado en un semáforo justo frente de un paso de peatones. Siempre estaba en la misma posición, de espaldas, inmóvil, como si estuviera esperando a algo o a alguien. El niño de entre 10 a 14 años llevaba una mochila roja que destacaba de forma inquietante, vestía una cazadora azul, jeans y zapatillas blancas, y nunca cambiaba ni de ropa ni de postura. Aunque no le veía el rostro, sabía que era él. Pasaron los días, semanas, y su presencia empezó a ser tan constante que se volvió parte de mi rutina, pero algo en él me inquietaba, una sensación que no puedo explicar. Como dato a añadir, enfrente del paso de peatones donde estaba el niño apoyado en el semáforo había un bar. En aquel entonces no me pareció relevante, pero luego ese bar tendría un papel crucial en la historia. Un domingo por la mañana, mi madre me pidió que bajara a comprar pan y el periódico, así que fui sin pensarlo mucho. Mientras caminaba lo vi de nuevo. Ahí estaba, el niño de la mochila roja en el mismo lugar y a la misma hora de siempre. Me desconcertó porque ese día no había clases y no tenía sentido que estuviera allí en un domingo. Aquel encuentro me dejó pensativa. Esa noche no pude dormir bien, tratando de encontrar una explicación lógica. ¿Por qué siempre estaba ahí? ¿Qué hacía en ese lugar a la misma hora, incluso cuando no había colegio? Al día siguiente decidí hacer algo diferente. Bajé de casa a una hora distinta para comprobar si realmente estaba siempre allí o simplemente por evitarlo porque ya me incomodaba. Para mi sorpresa, el niño no apareció. Durante los días siguientes cambié mi rutina y dejé de verlo. Poco a poco la inquietante imagen del niño empezó a desvanecerse de mi mente. Pasó un tiempo y la vida siguió su curso. Sin embargo, un día por casualidad volví a bajar a las 8 de la mañana y ahí estaba. Después de tanto tiempo el niño seguía ahí, pero algo había cambiado. Esta vez el niño ya no estaba inmóvil. Lo vi moverse por primera vez. Se disponía a cruzar la calle. Me detuve en seco observándolo con atención. Entonces ocurrió lo impensable. Justo cuando un coche estaba a punto de atropellarlo, el niño simplemente desapareció, se desvaneció frente a mis ojos, como si nunca hubiera estado ahí. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. No podía creer lo que acababa de presenciar. Me dio la sensación de que había visto algo que había ocurrido en un pasado. Al día siguiente volví a bajar a la misma hora que me lo solía encontrar. Esta vez el niño no estaba. Sin embargo, algo más llamó mi atención. En el bar que siempre había estado frente al paso de peatones, había un cartel colgado en la puerta. Me acerqué para leerlo y decía: cerrado por defunción. El cartel me dejó perpleja. No pude evitar preguntarme si aquello tenía alguna relación con el niño. Cuando llegué a casa, le pregunté a mi madre quién había fallecido. Me contó que el dueño del bar había fallecido el día anterior de un infarto mientras trabajaba. La curiosidad no me dejó en paz, así que también le pregunté si alguna vez había ocurrido un accidente en ese paso de peatones. Su respuesta me dejó helada. Me dijo que hacía tiempo el hijo del dueño había fallecido ahí, atropellado por un coche mientras cruzaba la calle. Fue en ese momento cuando todo encajó. El niño que había visto tantas veces debía ser el espíritu del hijo del dueño del bar,
Quizás estaba atrapado en aquel lugar, reviviendo el trágico accidente que le había arrebatado la vida. A medida que reflexionaba sobre lo ocurrido, llegué a una conclusión que me dio cierta paz. Tal vez el niño había estado esperando a su padre todo ese tiempo y ahora que él había fallecido, finalmente podían cruzar juntos al otro plano. Desde ese día nunca volví a ver al niño de la mochila roja. Sin embargo, su historia me dejó una huella imborrable y me hizo creer que hay mucho más en este mundo de lo que podemos entender. Tú, amiga, Mega, hay muchas cosas que no se pueden entender completamente en esta vida, pero muchas veces también es mejor no investigar. Pero bueno, esperemos que la teoría que imaginaste de que solo estaba esperando a su papá sea real y ya se haya podido ir en paz también. Sigamos. ¿Quién dormía con mi papá? Este suceso le ocurrió a mi padre. Algo que me gustaría aclarar y que tendrá más sentido después es que mi padre siempre tuvo el don de poder percibir cosas, energías e incluso gente que ya no se encontraba con nosotros en este plano terrenal. También podía curar a las personas. Ya te darás una idea del tipo de persona que él fue. Así que una vez aclarado esto, ahora sí, permíteme contarte cómo fue lo que él vivió en carne propia. Mis padres para vacacionar nos llevaban a un pueblo en el estado de Aguascalientes, debido a que la mayor parte de la familia de mi madre vivía justo ahí. Es por esto que teníamos mucha frecuencia en este pequeño pueblo. Cabe destacar que este es un tanto anticuado, así que no hay muchas posibilidades, tanto que hay gente que aún vive a base de la luz de velas para poder iluminar sus casas. La casa de los familiares le correspondía a la abuela de mi madre, y creo que es muy importante destacar que aquí por la antigüedad y porque creo que es muy común, tuvo demasiada familia que con el paso de los años fue falleciendo, pero por la falta de recursos siempre se velaban a todos los familiares por días y noches completas, pues por parte de esa familia siempre fue muy unida. Aunque como no estoy acostumbrada a esto, debido a que yo siempre fui de vivir en la ciudad, el cariño, la cercanía y el amor que la familia de mi madre nos brindaban hacían que el lugar no pareciera tan malo. Un fin de semana que decidimos quedarnos, mis padres se desvelaron, todo porque en el pueblo se organizaba una feria en donde estarían algunos grupos de banda tocando en las calles, lo cual haría que el alcohol estuviera presente, así que decidieron solamente mis padres asistir a esa fiesta que el pueblo les invitaba. Pues algo de lo que me enorgullece mencionarte es que mi padre siempre tuvo una reputación muy especial y respetable en este lugar, todo debido a que se ganó el cariño de los habitantes, por el hecho de siempre ayudar a quien más lo necesitaba. Él siempre fue una persona que se quitaba el pan de la boca para poder dárselo a quien sufriera de hambre, pues desde muy pequeño tuvo que vivir con esas carencias y aprender a vivir con esa lección tan dura que te da el destino. Es por esta gran razón que siempre su corazón se llenaba de bondad a la hora de ayudar a los demás, en especial a la gente de la tercera edad y a los niños. Regresaron tarde por la madrugada, así que a la mañana siguiente te podrás imaginar la resaca que tenían. Decidieron llamar a algunos amigos para seguir tomando y curar la cruda que tenían. Siguieron platicando, riendo y pasando el rato, ya que tenían demasiado sin verse. Mi padre estaba muy agotado por el evento de la noche anterior, es por eso que se acerca con mi madre y le comenta que él de verdad se siente cansado, que se dormirá por un ratito. Mi madre estuvo de acuerdo, pues sabía que a él le pegaba más fuerte que a ella. Mi padre, una vez ya recostado, empezó a dormitar y justamente cuando el sueño estaba por dominarlo por completo y quedarse dormido, sintió como una mano rozaba por su pierna con calidez. Mi padre pensó que esta era mi madre, por lo cual solo le dijo en forma de burla que ahorita no la podía atender, que de verdad se sentía cansado. Todo esto mientras él seguía con los ojos cerrados. Se dio la vuelta dando la espalda, pero cuando la situación no le agradó, fue cuando sintió besos, toqueteos inapropiados y caricias que recorrían su cuerpo. Él, ya molesto, decidió abrir los ojos, buscando mostrar un lado autoritario frente a mi madre por aquel comportamiento de su parte, pero al abrir sus ojos vio lo que menos se podría imaginar. Pudo visualizar una mujer, tenía unas curvas espectaculares, un rostro hegemónico y sobre todo, lo que más la hacía resaltar, el rojo vibrante de sus labios. Mi padre estaba aterrado, pues ¿cómo no estarlo? Nunca había visto a esa mujer en su vida y peor aún, había estado tocándolo de una manera bastante íntima. Cuenta mi madre que ella estaba pasándola muy bien con los amigos, todos juntos y la conversación no terminaba, solo se podía expandir. Estaba tan centrado en eso que de repente en la habitación dejó de ser tan ruidosa para solo centrarse en un sonido familiar. Era mi padre quien le llamaba a lo lejos. Le pareció algo curioso, pues no tenía bastante tiempo desde que tomó la decisión de irse a dormir.
Mi madre solo fue con él. Una vez que llegó, él estaba muy inquieto. Mi padre, sin tantos rodeos, fue muy específico y le dijo a mi mamá: oye, ¿y ella quién es? Yo de verdad pensé que eras tú. Llegó demasiado confianzuda, hasta miedo me dio. Mi mamá estaba confundida, pensó que estaba bromeando, pues siempre fue muy bromista y llevado con todos. Pensó que él solo estaba vacilando, pero trató de llevar la situación relajada. Mi mamá solo le respondió que no veía a nadie, que de seguro estaba haciendo una broma. Mi papá estaba muy insistente con la presencia de una mujer. Fue demasiado claro con los detalles que tenía respecto a su físico. Mi mamá solo le tomó por elocuente, pero dejó de pensar que esto era una broma una vez que tomó a mi mamá con ambos brazos y le sacudió un poco, con una desesperación, diciéndole que él la veía, que ella estaba ahí. ¿Acaso no la ves? Ella está ahí. Esto ya no fue algo que mi mamá se tomara a la ligera. Se empezó a asustar. Todo empezó a empeorar cuando le sacudía y le decía a la mujer que se alejara de él, como si lo estuviera persiguiendo o tocando. Él estaba muy nervioso. Mi mamá estaba desesperada. Ella empezó a creer, pero aunque lo hiciera todo fue en vano. Seguía sin poder verla. Es aquí cuando mi madre tomó cartas en el asunto. Fue directamente con mi tío, que es considerado como un hermano para mi padre. Le informó de la situación que estaba pasando en esa habitación tan helada y llena de angustia. Se dirigió de inmediato con él. Mi padre ya empezaba a tener un episodio de estrés, pues le sorprendía que ella permaneciera muy empalagosa con mi padre, pero los demás no podían ver. Les gritaba a todos que ella seguía comportándose así, no se la podía quitar de encima. Toda la situación empezó a empeorar cuando seguí insistente con el toqueteo a mi padre. Mi tío le tomó la mano y le dijo que aunque él no podía verla, le creía, sabía que ella estaba ahí. Todo porque sentía igual que él, y no porque él también viera otra mujer que nadie más podía ver, sino que cuenta cómo en la misma casa vio unos duendes que le bailaban en los pies. Él se los trataba de quitar, pero no podía. Mi madre fue de inmediato con mi tía, que siempre fue una persona que se destacaba en el ámbito de la brujería y las limpias a las personas. Mientras ella fue a buscarla, mi tío sacó a mi padre a un corral lleno de chivas. Decía que ahí no le iba a hacer nada, pero en cuanto esta acción la realizó mi padre, la mujer se mostró furiosa, demasiado agresiva, y con un gesto en su rostro, con un desprecio muy fuerte que le mostraba a mi papá. Estaba muy desesperada por querer ir con él, pero algo hacía que no pudiera caminar hacia la misma dirección que tenía. No tardó mi madre en llegar con mi tía y una señora más. Una vez ya ellas ahí, llevaron a mi padre a un cuarto escoltado por mi madre y tío, mientras le tapaban la cabeza, ya que así se los ordenó la señora que venía con mi tía. Decía que a toda costa tenía que evitar mirar a su alrededor. Mi padre, con toda la valentía del mundo, decidió cerrar sus ojos y él la seguía mirando, pero fue fuerte en todo momento. Ponía resistencia a toda costa para evitarla. Una vez dentro del cuarto, la señora hizo un círculo con rapidez, lleno de hierbas santas y muchas otras cosas que no les quedaban claro lo que eran. Indicaron con rapidez que mi padre tenía que estar en el centro. Mi tía entró con huevos y unos limones. Para esto le pidieron a mi mamá y tío que se retiraran por completo de esa habitación. Accedieron y solo esperaron lo mejor. Mi padre me cuenta que en el momento que mi tía entró a ese lugar, su piel se erizó de inmediato. Nunca había sentido algo tan fuerte. Decía que esto era algo demasiado pesado. Le dio los limones en las manos. Fue específica con que lo sujetara. Empezaron a hacer la limpia con los huevos. Con rapidez lo hacían, mientras mi tía se la pasaba rezando con todas sus fuerzas y fe. Esperanzada y segura de sí misma, afirmó que esa mujer que mi padre vio se iría justo por donde vino. Al terminar, mi padre empezó a notar la presencia de la calma. Su cuerpo dejó de sentirse tenso. El miedo lo abandonó y se empezó a sentir muy aliviado, pues claro, era evidente, ya no estaba aquella mujer de labios color carmín. Al romper el huevo en un vaso de agua de vidrio, nadie se esperaba todo lo que verían. Al día de hoy todos recuerdan lo impactante que fue visualizar aquel vaso de agua. Todo era completamente negro, era un olor muy penetrante y fuerte, pero lo que fue la cereza del pastel fue que todos vieron con sus propios ojos que había una silueta de la Santa Muerte. Fue completamente inesperado por parte de todos. Se podía ver al lujo de detalle cada costilla, la guadaña y en sí la figura tan característica de esta. Por suerte lograron deshacerse de toda esa maldad, pero los sucesos siguen ocurriendo en esta casa, debido a que por motivos del destino hoy me encuentro viviendo en la misma mencionada, justamente en el cuarto donde esta situación fue realizada. Si te soy sincera, solo he experimentado una situación paranormal. No fue tan grave como esta que te acabo de relatar, pero sí fue algo que me hizo sentir demasiado fuera de lugar por el ambiente. Tun. Ay, amiga, qué terror de que abrir los ojos y tener a alguien al lado de la cama de que... Tun.
¿Por qué creen que haya podido pasar eso? ¿Brujería? ¿Cosas de la casa? Tú, igual y es mejor no descubrirlo. Gracias por tu relato y sigamos. Una casa embrujada. Hoy vengo a contarte una historia que me pasó hace tiempo en una casa embrujada. Dando un poco de contexto de esta, desde que fuimos mi padre y yo por primera vez, al verla me dio mala espina. Recuerdo bien que mientras mi padre hablaba con los vendedores, estaba jugando con mis patines en lo que sería la sala de la casa. Recuerdo perfectamente que me senté, ya que me estaba empezando a molestar uno de los seguros del patín, cuando en eso comienzo a sentir una sensación extraña de que alguien me observaba a mis espaldas, pero era demasiado cerca, casi pude sentir que me tocaba. Al girar para atrás no había nada, solo el vacío de la casa que estaba de repente muy a oscuras. Ahora viéndolo años después, lo interpreto como un aviso de la cosa que habitaba ahí, que esa casa no estaba sola. La mudanza en realidad fue muy repentina, por motivos familiares y así, por lo que mi padre no preguntó mucho a la hora de mudarnos, solo vio lo bueno y no lo culpo. La casa era grande y estaba en una buena zona en Jalisco, además para ese entonces estaba muy bien de precio, así que viéndolo del lado razonable, era una ganga el comprar esa casa, pero muy bien dice la frase, lo barato sale caro. Te platicaré primero mis anécdotas en esa casa, ya que cada uno de mis familiares tuvo sus experiencias paranormales. Hoy en día aborrecemos demasiado esa casa, a tal grado que mi madre no soporta estar ni en la colonia donde se encuentra. Mi primera anécdota es que empecé de sonámbula, algo que para mis padres era nuevo, ya que antes y después de vivir ahí no he estado a tal grado de sonámbula. Literalmente mis padres me platicaban con miedo que si no me acordaba de lo que había hecho esas noches. Incluso llegaron a pensar que mentía en algunas ocasiones, pero siendo completamente sincera, no recuerdo nada de lo sucedido. Ellos platican que me levantaba por la noche a gritar por la ventana de mi cuarto, «No te vayas, por favor no te vayas», despertando a todos en la casa. Mi hermano menor tiene traumas debido a esto, tenía solo 3 años el pobre. Otra cosa que hacía era que me levantaba y le quitaba la sábana a mi hermano mientras dormía, asustándolo, haciendo que gritara por la ayuda de mis padres. Cuando llegaban, me encontraban al pie de la cama y sin decir nada me volvía a dormir. Lo más fuerte, cuenta mi ama que una noche escuchó que alguien abría la puerta de la casa. Ella se asustó tanto que bajó corriendo para ver quién era. En ese momento mi padre estaba trabajando. Su susto se calmó un poco al ver que era yo abriendo la puerta de la casa. Ella, pensando que estaba despierta, me gritó, «Hija, ¿qué estás haciendo despierta?», a lo cual no contesté y seguí con lo mío, abriendo la puerta con las llaves. Dice que cuando puse un pie fuera de la casa, ella se asustó y de un brinco de la escalera a la puerta de la casa me detuvo. Su presión bajó al ver que tenía los ojos completamente cerrados, lo cual en ese momento dice que le contesté, «Ya me voy». Mi mamá, tratando de meterme de nuevo a la casa, trató de razonar conmigo. «¿A dónde vas?», preguntó ella. Me tengo que ir, me están llamando», le respondí. Mi mamá, algo extrañada, me guió de nuevo a la cama para dormir sin ningún problema, pero esa noche no se le puede olvidar. Obviamente mi mamá recurrió a mi abuela por respuestas, a lo cual ella le dijo que muy probablemente una bruja me quería llevar, porque la manera en que traté de irme fue muy extraña. Las escaleras de esa casa eran muy peligrosas, no estaban bien hechas, eran pequeñas, y ya anteriormente mis padres nos avisaban que tuviéramos cuidado, ya que unos escalones eran más altos que otros, además de estar chuecos en un espacio muy reducido, y cabe recalcar que mi madre siempre cerraba la puerta con llave, es decir, todavía de haber bajado las escaleras dormida, busqué las llaves y pude clavarlas justo en el picaporte de la puerta. Ya hoy en día, yo lo interpreto más de que una bruja en realidad no quería llevarme, más bien me querían salvar de esa casa, esto por los acontecimientos que pasaron después. Ay, amiga, pues ¿qué va a pasar? A mí en lo personal, otras cosas que me pasaban eran ver sombras y a un hombre siempre de reojo. Lo veía en muchos puntos de la casa, algunas veces observándonos, otras veces sentado en el sillón o distraído en el patio de la casa. Llegué a confundirlo con mi padre en algunas ocasiones, pero después me di cuenta que en realidad no era él. Esto también le pasaba a mi hermano y a mi madre. Veían sombras que se paraban justo fuera de la puerta del baño como esperando a que salieran, e igual llegaban a confundir con alguien más de la casa.
Los invitados también no se libraban. Algunos primos se asustaban al ver sombras cuando hacíamos fiestas, e incluso en unas ocasiones me asustaban señalando los lugares más oscuros de la casa. Por último, dentro de mis anécdotas que también se conectan con las que les pasaban a mis padres, es que hubo una temporada que yo me fui a dormir en lo que fue anteriormente el cuarto de mis padres. Ellos se fueron a dormir al cuarto de abajo, esto para que yo y mi hermano tuviéramos cuarto propio. En este cuarto pasaban muchas cosas raras, entre ellas era que por la noche alrededor de las 12 a.m. se escuchaban golpes en la pared, golpes fuertes, como si estuvieran martillando algo. La excusa que me dieron mis padres es que la vecina trabajaba por las noches y hacía ese ruido. Obvio no me lo creí, pero lo dejé pasar. Un día, cuando estábamos acostados mi hermano, yo y mi papá viendo una película en ese cuarto, escuchamos un tren. Fue muy raro, ya que nos quedamos paralizados los tres en la cama cuando pasó este suceso. Primero se escuchó el silbato de un tren como si éste estuviera al lado nuestro, y las cosas alrededor, las paredes, la cama, los muebles empezaron a temblar. Nos quedamos como piedras sintiendo el temblor y escuchando al tren pasar al lado nuestro. Solo fueron unos segundos, pero cuando pasó el tren y dejó todo de temblar, mi padre se levantó alarmado, preguntándonos a mí y a mi hermano si sentimos el temblor. Mi hermano, aún siendo pequeño de unos 8 años, respondió que también escuchó el tren. Solo nos miramos extrañados los tres. Nos levantamos rápidamente para salir del cuarto y bajar con mi madre para preguntarle si sintió el temblor también, a lo cual su respuesta fue un no. Recuerdo que mi padre se empezó a reír nerviosamente contándole lo que acababa de pasar a mi madre. Mi madre, en su raciocinio, dijo que posiblemente fue la película que estábamos viendo, pero nada que ver. Mi hermano y yo interferimos y le explicamos que en la película no había ningún tren. Mi padre nos calmó de la manera en que él lo hacía, viendo ese suceso como algo extraño pero divertido, y hasta el día de hoy mi hermano y yo lo recordamos de esa manera. Ahora, contando el lado de mi hermano, igual que a mí, le pasaron cosas extrañas y terroríficas. Una de ellas era de cuando dormíamos en literas, él arriba y yo abajo. Mi hermano empezó a sentir cómo le sacudían la cama. Primero, algo calmado, él razonó que era yo la que lo hacía y andaba de nuevo de sonámbula, así que empezó a gritarme que me detuviera. Las sacudidas empezaron a ser más fuertes, a tal grado que se sentó en la cama para gritarme más fuerte que me detuviera. En eso siente como algo golpea por debajo de la cama y este sale volando a punto de caerse de esta. Mi padre, por suerte, llegó justo a tiempo para sostenerlo en el borde de la cama. Mi hermano cuenta que todo estaba oscuro y estaba muy asustado, que se aferró a los brazos de mi padre, diciéndole que andaba yo de nuevo de sonámbula. Mi padre lo calmó y dijo que no se preocupara, que dormiría con ellos esa noche para luego llevárselo a su cuarto. Ahora lo extraño aquí es que no pude haber sido yo estando sonámbula. Mi hermano ya mayor razona esto, ya que el golpe que recibió fue muy fuerte para una niña de 10 años, además de que sumando el peso del colchón, más unas tablas finas de madera que estaban por debajo de este, y las rendijas de fierro que separan a las literas con la cama de abajo, no podía pasar un pie o mano para dar un golpe así de fuerte. Otra cosa que cuenta que para él era algo rutinario, es que cuando se quedaba hasta las 12 a.m. jugando videojuegos en la sala, en el baño que estaba justo al lado, se empezaban a caer las cosas y tocaban furiosamente a la puerta de este, asustando a mi hermano tal grado de decirle a sus amigos por línea: ya me tengo que ir, el fantasma del baño ya empezó a hacer ruido. Esto para él era señal de que ya era hora de irse de ahí. Como extra, mi hermano y yo tenemos hasta el día de hoy pesadillas con esa casa. Es como si no nos quisiera dejar ir. Los sueños además siempre están relacionados. Son, y sin mentir, idénticos, como si estuviéramos conectados. Un ejemplo sería que de tantas veces que hemos soñado esa casa, sabemos su punto débil. Es una pared que está en el patio. Hay que romperla para que nos deje en paz. Esto salió tiempo después y nos quedamos sorprendidos al platicar que hacíamos lo mismo en los sueños. Una persona católica, madre de uno de los amigos de mi hermano, le contó que puede ser el ente o espíritu de esa casa, que quiere que volvamos para romper esa pared, ya que ahí se esconde un tesoro, lo cual dudamos mucho, porque la presencia no se siente amigable, se siente más como un demonio, y creemos que ahí puede haber un cuerpo enterrado o algo de santería. Ahora los relatos de mi madre. A ella le pasaron igual las mismas cosas, pero resalta que ella podía ver, además de un hombre y sombras, ella podía ver un minotauro. Cuenta que una noche se levantó por inercia y al girarse para ver la puerta del cuarto vio a un minotauro. No lo vio completamente. Cuenta que solo podía ver sus pezuñas y sus cuernos, pero que su cuerpo en una sombra oscura era como el de un hombre fornido. Mi mamá gritó al verlo, despertando a mi padre en el acto, pero al momento de voltearse para decirle,
este desapareció. También dice que no le gustaba el baño de arriba porque la energía era muy pesada y sí, tanto como para mi hermano y para mí, ese lugar estaba prohibido. Le teníamos mucho miedo, a tal punto que inconscientemente creamos el pacto de que antes de dormir dejábamos encendido el foco de ese cuarto y lo cerrábamos. Si uno de nuestros padres olvidaba hacer esto, nos levantábamos a encender el foco y lo cerrábamos con cuidado para luego correr a nuestras camas. Nos regañaron por esto muchas veces, pero no podíamos dormir si el baño estaba abierto o con la luz apagada. Además que para mi madre era donde veía esta presencia demoníaca. Cada que salía de bañarse en la rendija que estaba por debajo de la puerta, podía ver las pezuñas esperando a que ella saliera. También como buena madre con creencias católicas, a diferencia de mi padre, ella sí creía en esto, así que desde el preciso momento en el que traté de salirme de la casa, empezó a bendecirla con lo que podía y le recomendaban que si agua bendita por allá, trapeaba con amoníaco y agua bendita, compró santos para ponerlos en la puerta de la casa, unas cruces para la sala y unos cuadros de Cristo y de la Virgen para nuestros cuartos, uno para cada uno, pero esto no funcionaba. Incluso estos cuadros las empezamos a tener terror yo y mi hermano, porque juramos hasta el día de hoy que el Cristo nos miraba con ojos feos y la Virgen movía los suyos. Evitamos por completo mirar estos cuadros. Mi mamá cuenta que cuando hacía limpias se lograba calmar la energía, pero que no duraba mucho. Incluso le empezó a dar miedo hacer limpias, ya que regresaba cada vez más fuerte y más enojada la presencia. Pudo ser coincidencia, pero cuenta que cuando pasaba esto fue cuando falleció una de mis perritas de una manera muy dolorosa, que luego le siguió el fallecimiento de mi abuela, que también se involucró un poco y le empezaron a pasar cosas malas. Luego otro de mis perros que quería mucho falleció, y el punto de quiebre fue el fallecimiento de mi padre, que antes de su fallecimiento tampoco la pasó muy bien. Quiero pensar que son solo coincidencias, pero desde que no estamos en esa casa, las cosas fueron cambiando para mejor. Yo también en esa casa no la pasaba nada bien. Fue el momento de mi vida cuando caí más bajo en depresión y, como podemos intuir, pudo deberse a la presencia maligna que nos robaba energía y causaba problemas de todo tipo. En fin, como última anécdota de mi madre, es que llamó antes del fallecimiento de mi perro y del de mi padre a un sacerdote, pero éste al llegar a la casa se negó a bendecirla. De ahí en más mi madre solo cuenta eso. No sé más contexto del por qué no quiso bendecirla. Esta casa sin duda fue un momento muy amargo para nosotros que queremos olvidar. Hubo momentos felices, sí, sobre todo para mi hermano y mi madre, pero para mí sinceramente no. Solo fueron 6 años de mi vida, pero fueron los más horribles. Viendo para atrás, tiene el sentido el por qué la casa estaba tan barata. Los anteriores dueños ni siquiera estuvieron ahí para cerrar el trato y nunca se asomaron o se pasaron por la casa, al igual como estamos nosotros ahora. Mi madre actualmente renta la casa e igual a los inquilinos que han estado en esa casa le pasan cosas raras y paranormales. Ellos cuentan que escuchan pasos, canicas cayendo por la pared, moscas por montones por más que limpien, ven sombras o que cambian los objetos del lugar. Hubo otras cosas que no platiqué, pero que igual tienen sentido con estos sucesos. La casa actualmente queremos mi hermano y yo venderla, pero mi madre está indecisa porque es grande y en buena zona. Pero como le hemos dicho, ni locos volvemos a dormir en esa casa. Estamos en qué podríamos hacer. No te mentiré, a mí y a mi hermano nos pesa también venderla por lo mismo. Es muy buena viéndolo del lado económico. La zona por la que está subió de precio porque ya se centrificó aún más y es mejor remodelarla para poder rentarla a estudiantes o familias. Eso sí, ver si podemos limpiarla primero o venderla al mejor postor. Aún estamos pensándolo y si es posible, también volver para comprobar lo de la pared. La verdad es que aún no sabemos muy bien qué hacer y de momento tenemos cosas personales que debemos ocuparnos ya como jóvenes adultos. Pero bueno, esta es mi anécdota. Ay, amiga, o sea, si yo fuera ustedes, siento que me iría a chismear con eso de la pared. Suena a que esa pared esconde varias cosas. Quién sabe si sea algo bueno o algo malo lo que esconde. Pero de que hay algo ahí en esa pared, suena que hay algo en esa pared. Pero bueno, quién sabe qué vayan a terminar haciendo con ella, pero esperemos que no ocurran muchos más espantos. Sigamos. Los duendes y la niña de la Cruz Roja. El día de hoy quiero contarte 2 historias que me ocurrieron en lugares distintos, pero en el mismo año. Primera historia, los duendes.
Todo comenzó cuando tenía alrededor de 5 o 6 años. Era verano y mi familia y yo decidimos ir al pueblo de mi abuelo materno, un lugar ubicado en la sierra de Michoacán llamado Pichátaro. Fuimos porque celebraban las fiestas patronales del pueblo. Como es tradición en este tipo de fiestas, hubo baile en la plaza principal. Lo extraño ocurrió una madrugada mientras me encontraba durmiendo en casa de mis tíos. De repente me desperté entre la 1 y las 2 a.m. Desde la ventana podía escuchar la música del baile y ver las luces de los reflectores a pesar de que la casa estaba completamente oscura. Abrí los ojos y al voltear hacia la puerta, que en realidad era una cortina amarrada, vi 3 figuras pequeñas, como niños pero con algo raro en su mirada. Me observaban fijamente. Tenía los ojos exageradamente grandes y una estatura mucho más baja que la mía. Con una voz suave comenzaron a invitarme a salir a ir al patio a jugar con ellos. Al principio pensé que eran mis primos que no habían ido a la fiesta y me levanté, pero algo en el aire se sentía extraño. Ellos no se movían, solo me hablaban y sus ojos brillaban intensamente en la oscuridad. Me insistían tanto que sentí una presión extraña, como si intentaran llevarme a la fuerza. Me pedían que saliera, que fuera con ellos. A pesar de su insistencia me resistí y les dije que mis papás me regañarían, que ya era muy tarde. Finalmente me desesperé y me volví a acostar. Aún así, las voces seguían ahí, hablándome con suavidad. Al día siguiente le pregunté a mis papás si mis primos habían quedado también en la casa esa noche, pero me dijeron que ellos sí habían ido a la fiesta. Eso significaba que yo estaba completamente sola. Tiempo después, nos enteramos de que la esposa de mi tío practicaba magia negra y tenía duendes en su casa. Pero, ¿qué hubiera pasado si hubiera aceptado ir con ellos? ¿Realmente era solo un juego? ¿Seguiría aquí para contarlo? Segunda historia. La niña de la Cruz Roja. Era verano y como de costumbre había ido a casa de otra tía. Cabe aclarar que son tías diferentes. Ella es doctora y en ese entonces trabajaba en la Cruz Roja del centro de Guanajuato. Una noche decidí quedarme en el hospital con ella como muchas veces lo hacía. Eran alrededor de las 10 p.m. cuando nos preparamos para dormir. Nos quedamos en la sala de recuperación, un lugar aislado al final de un largo pasillo, justo al lado de un baño donde, según se rumoraba, años atrás había fallecido un hombre mayor. Esa madrugada desperté porque la película que había dejado encendida empezó a sonar más fuerte. El cuarto estaba completamente oscuro, solo iluminado por la luz tenue de la computadora. En medio de la madrugada me despertó el sonido de la película que había dejado puesta. El cuarto estaba oscuro. Al voltear, algo en el ambiente cambió. Al principio no entendí qué veía, pero de pronto la figura apareció de nuevo. Era una niña. Estaba sentada en la cama, con una bata blanca, igual que la de los enfermeros, y en sus manos sostenía una pelota. Me miró fijamente y con voz suave me preguntó si quería jugar con ella. ¿Quieres jugar con mi pelota? En ese momento el miedo me invadió por completo. Me tapé hasta la cabeza con las sábanas y comencé a rezar en silencio hasta quedarme dormida por el cansancio. No sabía si estaba soñando o si era real. La mañana siguiente le pregunté a mi tía sobre la niña que había visto en el cuarto, pero ella me respondió que no había ninguna niña, que yo era la única en esa sala. Intrigada, hablé con algunos paramédicos días después y con una mirada seria me comentaron que hace años había fallecido una niña allí, de alrededor de 7 años. Zafo cero las apariciones de niños y las de duendes, güey. ¿Ustedes qué preferirían ver? ¿Un niño fantasma o unos duendes? Yo tal vez prefiero los duendes, pero bueno, sigamos. Mi muñeca Rosalba. Yo soy hija única, así que en mi infancia estaba bien sola, por lo que pedí una muñeca de mi tamaño marca Rosalba. Adjunto fotos sacada de internet, porque si le saco una foto a mi muñeca te puede espantar. La cosa es que un día me la regalaron para Navidad y se convirtió en mi mejor amiga. Yo le hablaba, la llevaba conmigo a todas partes y la trataba como una hermana. Incluso dormía conmigo en mi misma cama. Todo iba bien, hasta que una noche sentí que no podía respirar. Abro los ojos y era mi muñeca encima mío apretándome el cuello. Quería gritar pero no podía. Al final me desmayé y desperté al día siguiente. La muñeca ya no estaba acostada conmigo, sino que estaba parada a un lado de mi cama. Yo me acordaba de lo que había pasado y llena de miedo me fui corriendo a la habitación de mis papás. Les conté lo que pasó y claramente no me creyeron. Le rogué tanto a mi mamá que botara la muñeca a la basura, pero no me hizo caso y solo se la llevó a su habitación.
habitación, pero Sailor, cada vez que yo iba a la habitación de mis papás, la muñeca hacía cosas, me miraba fijo, cuando estaba sola con ella se movía los brazos, pestañeaba y prendía su música, pero nadie me creía. Pasó el tiempo, mi mamá la tiró al ático y me olvidé del asunto, hasta que cumplí 18 años y limpiando el ático bajamos la muñeca. Yo pensé, de seguro fue un sueño de cuando era niña, así que la dejamos en el cuarto de invitados y todo estuvo tranquilo hasta que un día mis papás se fueron y me dejaron sola cuidando la casa, y ahí empecé a sentir algo extraño, como un escalofrío. Por alguna razón cerré con llave el cuarto en donde estaba la muñeca, y qué bueno que lo hice, porque al rato escuché ruidos provenientes de ahí, seguido de golpes a la puerta y giradas a la cerradura para intentar abrirla. Te juro que me cagué del miedo y recordé todo lo que me hizo esa muñeca. También sentía la música que salía de esta, pero era como distorsionada y grave, era como demoníaca. Me fui de la casa hasta que llegaron mis papás. Yo le volví a contar a mi mamá y pese a ser mayor de edad y no tener ninguna razón para mentirle, no me creyó y peor aún, me prohibió botar a la muñeca. Como me iba a ir a otra ciudad para estudiar en la universidad, no le di importancia a los hechos. Pasó medio año del suceso y yo ya me encontraba en mi humilde departamento universitario. Pensé que estaba a salvo, hasta que una noche la muñeca me visitó en mis sueños y me dijo: No importa qué tan lejos te vayas, yo siempre voy a estar contigo. ¡Ay, qué miedo a la verga! Yo desperté y podría jurar que cuando abrí los ojos la vi por un momento en la oscuridad, lo cual era imposible porque estaba 2 horas en auto de mi casa. Después de eso volví en las vacaciones de verano y todas las noches sentía que ella me miraba mientras dormía. Yo estaba mal, te juro que tenía miedo todo el tiempo y mi mamá seguía sin creerme y protegía esa cosa. A veces pienso que le hizo algo a mi mamá. La cosa es que llegó un punto en donde dije: tengo que quemarla o dársela a alguien. Descarté la primera opción porque dicen que las muñecas son contenedores. Si la quemas, nada te asegura que la presencia se vaya, y sobre regalarla, yo no quería darle eso a nadie, así que me aguanté en vacaciones y cuando volví a la universidad pude estar tranquila de nuevo. La historia termina un día que volví a mi casa y la muñeca ya no estaba. Resulta que mi mamá, que era la que más quería la muñeca, un día se la regaló una niña desconocida y yo me quedé helada. ¿Por qué hizo eso? No quiero ser conspiranoica, pero de verdad, a veces pienso que esa cosa controlaba a mi mamá y le pidió una nueva niña que atormentar. Yo me hice católica y desde entonces ya no me atormenta, pero quisiera saber quién la tiene ahora. Me preocupa esa niña. Ay, güey. Se me mamó tu mamá pasándole la maldición a una niña desconocida. Pero bueno, mejor maldecir a una niña desconocida que maldecir a tu propia hija, ¿no? Pero bueno, sigamos. La marioneta de payaso. Esto me ocurrió cuando estaba terminando la preparatoria. Yo tenía unos 16 o 17 años. Mi mamá y yo fuimos a un tianguis y vi que en un puesto estaban vendiendo una marioneta de payaso. No era una tétrica marioneta como tal vez te lo estés imaginando. Era muy linda. Era de esas marionetas de tela en las que tienes que meter tu mano. Y de verdad digo que era muy bonita. Parecía sacada de Plaza Sésamo o los Muppets. A mí me encantan los payasitos y todo lo que tenga que ver con ellos, así que tengo una pequeña colección. Es algo difícil encontrar cosas de ese tipo, así que la marioneta sería una excelente adición a mi pequeña colección. La llevé conmigo a casa y la metí a la lavadora, ya que estaba un poco sucia con polvo. Una vez que quedó lavada y seca, la coloqué en uno de mis estantes de mi habitación junto con mis demás peluches. Los primeros 2 días pasaron con normalidad, hasta que me empecé a dar cuenta de cosas que ocurrían en mi habitación, como que unos segundos después de que yo entrara a la habitación, cosas se caían de su lugar, o entraba y habían cosas en el suelo que era imposible que las hayan tirado mis gatos, ya que estaban en las repisas más altas. Yo simplemente las volvía a colocar en su lugar y fingía que no pasaba nada, aunque por dentro estaba comenzando a ponerme nerviosa. En los siguientes días seguían cayendo cosas durante el día, hasta comenzaba a pasar en la noche también. La cabecera de mi cama está contra una pared con unas repisas pegadas a esta, con las luces apagadas y yo acostada, y me comenzaban a caer cosas en la cabeza. Primero fueron solo peluches y luego algunas cosas de plástico. Cabe decir que esas sí me dolían un poco. Mentiría si dijera que nunca pensé en pedir ayuda con mi situación o algo así, pero es que a mi madre cuando era niña la solían espantar mucho en su casa de la infancia, especialmente con juguetes, así que sabía que si se lo comentaba, ella se asustaría muchísimo. Yo juraba que si no le ponía atención a estos eventos dejarían de ocurrir, pero no fue así. Una noche
noche, yo estaba en mi cama intentando dormir, con la luz apagada y con mi gatita acurrucada conmigo. Estaba a punto de quedarme dormida cuando me despertó un sonido. Mi bote de basura salió volando desde la puerta hasta el otro lado de la habitación. El sonido que hizo cuando golpeó mi closet hizo que despertara enseguida. Encendí la luz y vi mi bote de basura contra este. Con mucho miedo lo recogí y lo dejé en su lugar. En este punto ya estaba muy asustada, ya que nunca me había pasado algo así. Nunca antes me habían espantado. No había manera de que fuera alguien más, ya que mi gatita estaba acostada conmigo. Esa noche dormí con mi mamá. A la mañana siguiente recordé una historia que había escuchado hace tiempo sobre una chica que solía comprar juguetes y cosas así en tienda de segunda mano, y que cuando ella sentía una energía pesada en el objeto, les hacía una limpia y hablaba con ellos. Decidí intentarlo. También decidí que si no funcionaba, me desharía de la marioneta, ya que tenía miedo de que me hiciera daño de alguna manera. Si bien no tenía los materiales necesarios para una limpia, tomé a la marioneta y la volví a lavar, pero esta vez la lavé a mano. Mientras la lavaba yo le decía cosas y la hablaba. Le dije que no había necesidad de que hiciera esas cosas, que en mi casa estaría segura y que nadie le haría ningún daño. Le dije que intentara acoplarse al ambiente y a mis demás peluches y objetos, que conmigo estaría a salvo y que no tenía que hacer esas cosas. La dejé secando y la volví a meter a mi habitación, y estoy muy feliz de decir que una vez que hice eso, nada volvió a pasar. La marioneta sigue en mi habitación en su estante y no ha vuelto a hacer nada. Me gusta creer que mis palabras la ayudaron a que se calmara. Me olvidé del asunto por completo hasta que un día mi padre y yo tocamos un tema parecido y lo recordé. Decidí comentárselo ya que él es muy culto y sabe mucho sobre esas cosas. Me dijo que ese evento se llama poltergeist. Hay energía en todos lados y que esta energía se desencadena cuando hay un detonante. Este detonante puede ser una persona u objeto. Él dice que no se pudo haber tratado de un fantasma o algo parecido, ya que él asegura que los fantasmas no pueden mover ni tocar cosas. Lo más seguro es que la marioneta haya provenido de un lugar con energía muy pesada. Yo no estoy muy educada en estos temas paranormales, así que si alguien en la audiencia tiene algo que agregar, lo agradecería mucho. Me gustaría decirles que tengan mucho cuidado al comprar objetos de segunda, ya que nunca sabes qué es lo que estás metiendo a tu casa. Yo siempre les digo, amigas, que cuando compren cosas así como antigüedades y así, pues truchas, porque nunca saben qué andan metiendo a sus casas y así. Aunque bueno, yo también luego soy mucho de comprar ropa de segunda y así, pero pues a mí no me ha pasado nada así. Y pues cruz, que se vaya el diablo entre Jesús, ojalá no me pase nada parecido. Pero bueno, sigamos. Brujería mortal. Esto me pasó en marzo del 2024. Con mi mamá ya teníamos casi 2 años de habernos ido de la casa de mi padre. Como pequeño contexto, él era muy violento, tenía muchas amantes y la situación escaló hasta que amenazó de muerte a mi madre. Era muy insostenible. Mi madre agarró fuerzas y con ayuda de mis abuelos pudo salir de ahí junto a nosotros. Todo fue difícil, pues dicho hombre nos mandaba a seguir y acosaba a diario. Incluso mandaba personas a hacer cosas muy bajas. En marzo de ese año nos mudamos cerca a mis abuelos por el tema del trabajo de mi mamá, ya que mi abuela nos ayuda, nos da el desayuno y almuerzo, de paso que nos echaba un ojo cada que podía. Mi papá vivía cerca y como buen barrio de pueblo los chismes no faltaron. Mi abuelo era una persona sana, nunca se enfermaba, tomaba vitaminas y comía saludable, tenía 67 años. Un día fue a dormir y no despertó. Falleció de manera tranquila, puesto a que no se quejó, nada, no tenía ninguna enfermedad o dolencia. Era una persona con mucha vida y salud, lo cual de los primeros días de lo ocurrido nos pusimos a pensar sobre lo raro que era esto. A partir de aquí comenzaron a ocurrir cosas raras. Mi abuelo a los 2 días de fallecido se le apareció a su hermano en su casa, diciéndole que le vaya a traer ropa, que estaba en pijama. Anda, tráeme mi ropa. Mi abuelo era un hombre muy coqueto y siempre le gustaba estar bien vestido, lo cual nos puso los pelos de punta. También sus cosas aparecían en distintos lugares de la casa y cómo sus perros de madrugada ladraban por las noches de manera desesperante, como si él hubiera llegado, tanto así que se sentaban en el mueble dejando un espacio para que él se sentara y hacían ruidos que los estaban acariciando.
Por otro lado, las cosas en casa iban mal, muy aparte de lo difícil que es perder a un miembro muy importante de la familia. En temas económicos nos estaba yendo mal. Una de mis tías no tenía empleo y no conseguía. Siempre le llamaban las empresas por lo asombrados que estaban por su currículum para la edad que tenía, pero luego simplemente se olvidaban o ya no les interesaba. La casa se sentía densa, el negocio iba mal, todo estaba como una pesadilla, tanto así que convencí a mi tía de ir a donde una señora que ve temas de espiritualidad. Ella nos dijo todo, cómo la mamá de mi papá, abuela paterna, estaba haciendo trabajos de brujería. Esos solo eran rumores por el barrio, pero quedé helada cuando lo dijo. Era cierto, y cómo uno de estos se había llevado a mi abuelo. Cabe recalcar que nadie le había contado nada, solo algunos temas que nos tenían angustiadas como el trabajo y la salud. Aproximadamente 1,200 a 1,500 soles costó la vida de tu abuelo. Son trabajos muy comunes. También nos contó cómo a mi tía le habían hecho un cierre de caminos y no nos iban a dejar en paz. No querían que prosperen mis estudios, nada de nada. Cómo se burlaban de lo que nos estaba pasando. Todo me dejó helada. Cuando falleció mi abuelo mandaron un arreglo con sus apellidos, a modo de burla. Tanto así que mi mamá en todo su dolor tuvo que sacarlo y mandarlo a quemar con otros vecinos. Nadie en el barrio quiere esa familia. Bueno, ¿qué barrio? Nadie en el pueblo. La señora nos preguntó si alguien había tirado algo fuera de la casa, a lo cual preguntando a mi ama y abuela, me dijeron que un mes aproximadamente antes de todo lo sucedido, había encontrado una bolsa nueva, totalmente limpia fuera del negocio, a lo cual al ver la bolsa en tan buen estado, pensaron que era algún mandado de alguien que se había caído, pero al abrirla estaba llena de heces y cosas asquerosas. Mi abuela nunca ha creído en estas cosas y dudo que lo haga. Así que lo único que hizo fue tirarla y ya. Por esto la señora nos pidió que limpiemos la casa, que lo que han mandado es algo muy fuerte e incluso cualquiera que entra queda con eso. No sabes el coraje que me dio. En lo personal no los odio, me tienen sin cuidado, pero eso hizo que me replanteara que la brujería existe y lo malo también. Postdata, ya les está llegando su karma, pues no hay brujería mala que no salpique. Una vecina llegó a contarnos que estaban o parecían enfermos hasta el hueso y nadie quiere relacionarse con ellos por lo problemáticos que son, incluso por la fama de estafadores. Qué triste manera de dar rumbo a tu vida. Mega, amigas, la brujería no es cualquier cosita. Ay, hablando de brujería, justo ayer vi una película en Netflix, pésima, bien mala, de brujería mexicana, que es esta, se llama Amarre, sale el Badir Derbez y así. Se las menciono no como recomendación, pero para que no la vean, para que no pierdan su tiempo viendo esa mamada. Pero bueno, gracias por tu relato y sigamos. El diablo estaba con nosotras. Esta historia es de mi abuelita. Ella pidió que te la escribiera ya que puse uno de tus videos mientras estábamos comiendo y me dijo que te contara su historia. Para todo esto te doy contexto. Era 1953, épocas navideñas. Mi abuelita Teresa, que tenía como 10 años, su hermana María, menor por 3 años, y otro trío de chiquillas querían hacer un acostamiento. Para esto se necesita un niño Dios. Primeramente debían hacer una procesión. Bien saben que para esos tiempos los niños abundaban, así que invitaron alrededor de 40 mocosos. Entre las 5 compraron velas y de esas lucecitas de bengala delgaditas y dulces para darles al final de la procesión su aguinaldo. Estaban listas con todo, solo faltaba el protagonista, el niño Dios. Mi abuela y su hermana se ofrecieron a llevar el de su nacimiento, o más bien dicho, el nacimiento de su mamá, una figura de barro. Obvio lo sacaron a escondidas poniéndolo en una caja de zapatos. Ya en la procesión hicieron su recorrido, llegaron a un pequeño nacimiento que hicieron y arrullaron y acostaron al niño Dios. Todo metódico y religioso el asunto. Llegó la hora de repartir los dulces. Entre tanto niño y alborote, empujaron a una de las amigas de mi abuela e hicieron que la figurita de barro cayera y se quebrara. Mi abuela, toda asustada junto con su hermana, sobornaron con más dulces a los niños para que no dijeran nada. Todo esto para que su madre no la regañara y así hacerse la loca de que había desaparecido el niño del nacimiento de su casa. Pero ojo, ellas bien sabían que ese niño de barro era muy preciado para su madre, quien era una mujer de Dios.
pues su plan dio resultado, pero le remordía la conciencia, así que esa misma noche, y una vez empezara su mamá a preguntar por su niño, mi abuela se armó de valor y se fue a entregar ella misma. Error, no le hubiera dicho, pues su mirada cambió y enojada más no poder les gritó. Como buena madre mexicana de la época de los 50, las agarró a golpes a ella y a su hermana, al punto de llegar a sacarles sangre. La sacó al patio de las greñas y le cerró la puerta. Le siguió gritando hasta de lo que se iban a morir, que habían pecado, etc. Me cuenta mi abuela que en ese momento ella en su mente dijo, por ese mono de barro, cómo se pone, y por esa cosa nos pega. Después de sacarlas y cerrarles la puerta en la cara, les gritó a viva voz, ojalá se les aparezca el diablo. Dice mi abuela que su hermana estaba llore que llore, ella igual, pero seguía pensando en eso. Por un pinche mono me pegó. Mientras tocaba la puerta y pedía que les abrieran, su hermana la empezó a jalar del vestido tratando de llamar su atención. Ella se había tirado al piso a llorar y había quedado su espalda recargada en la puerta. Le hizo caso y volteó hacia el oscuro patio que solo tenía las dos paredes paralelas que cumplían la función de tapar la vista de los vecinos. Se quedó helada al ver a un chivo de más de 1 metro, con los ojos rojos, parado en una barda. Empezó a gritar y tocar la puerta para que le abrieran, pues de la nada el chivo empezó a brincar de una barda a otra. Ella claramente escuchaba cómo brincaba e incluso el sonido horrible que hacía al abrir su hocico. Su hermana, por su parte, seguía tirada en el piso sin moverse, solo podía llorar. Por suerte, una tía de mi abuela iba llegando y escuchó el alboroto y fue a abrirles la puerta. Ni terminó de abrir la puerta y se desmayó mi abuela a la par que su hermana. Dice que una vez ya conscientes, su familia se reía de ellas, pues no les creían nada. Decían que seguramente lo habían inventado para que les abrieran, que sí escuchaban como alguien brincaba, pero seguro eran ellas. Mi abuela jura y perjura que realmente ese chivo era el diablo, que incluso su hermana hasta la hora de su muerte nunca quiso hablar más del tema, pues se ponía mega sensible. Mi abuela, por su lado, ha vivido demasiadas cosas, incluso llegó a ver personas colgadas en los árboles, fantasmas y demás, tanto así que quiere que te las cuente. Tú, amiga, pues si ella las quiere contar, yo encantado de recibir sus otras historias. Gracias por compartir este relato y sigamos. El ente del río. Vivo en un pequeño pueblo de Jalisco en un área rural. A mis alrededores solo hay otras rancherías pequeñas, pero como buenos pueblitos conservan su toque antiguo. Una noche me puse de acuerdo con mi mejor amigo para ir a un lugar cercano al río que pasa por mi pueblo. Al frente se divisan unos cerros enormes. Nosotros, como buenos fanáticos del fenómeno aéreo no identificado, solemos ir a lugares oscuros en cuanto empieza a caer la noche, tipo 7:30 a 8 p.m. En varias otras ocasiones llegamos a ver luces en el cielo que solo eran como unos puntitos, salían en dirección de dichos cerros, se elevaban tanto que cada vez iban viendo más pequeños y desaparecían en la altura. Este día íbamos dispuestos a ver las luces extrañas en el cielo, hasta recuerdo que yo le dije a mi amigo, ojalá que esta noche veamos algo. A la media hora de que llegamos ahí sucedió lo extraño. Yo estaba sentada mirando en dirección a donde está el puente por donde cruzamos y mi amigo estaba frente a mí sentado en una piedra pero dándole la espalda al puente. Cabe destacar que yo todo el rato estaba viendo el puente porque ahí donde ambos nos encontrábamos sentados en las piedras se pone muy oscuro nomás cae la noche. En cambio, resalta el puente porque tiene iluminación de las lámparas públicas, entonces destaca de entre la oscuridad. De hecho, acababa de pasar una moto y por reflejo volteé por el ruido, ya que mi pueblo es un lugar donde reina el silencio. Aquel motociclista pasó rápidamente y de largo por el puente, y a los pocos minutos de que este pasó, una figura alta y delgada se observaba. Lo raro es que esta figura ya estaba por terminar de cruzar el puente y se dirigía caminando hacia donde estábamos nosotros. Era imposible porque el puente es muy largo y en ningún momento vimos que lo atravesara, tan solo apareció ya del otro lado y rumbo hacia donde estábamos. Hubo un silencio incómodo entre nosotros y nos volteamos a ver. Lo único que dije fue, no mames, ¿qué onda? Y de ahí silencio total. No dijimos ni una palabra mientras aquella figura se acercaba más hacia donde estábamos. Ya cuando estaba pasando por al lado de nosotros, pudimos observar que era un hombre delgado sin camisa ni zapatos, que llevaba fumando un cigarrillo. Era aún más ilógico. ¿Quién anda en plena temporada de invierno sin camisa y descalzo por aquellos rumbos del río? Estos detalles fueron los pocos que pudimos observar, puesto que yo solo volteé por quizá 1 o 2 segundos. Sentía que no lo debía mirar mucho, se sentía una incomodidad muy extraña, y lo peor del caso es que se detuvo y nos dijo, buenas noches.
Nosotros respondimos de manera automática y el sujeto alto y extraño le siguió caminando por el camino más oscuro y de terracería que hay. Ambos nos quedamos bastante consternados por el momento tan extraño, tanto que pasaron los siguientes minutos en silencio, silencio hasta que mi amigo comentó: eso fue raro. En los minutos siguientes no pudimos hacer más que darle vueltas a lo raro que había sido aquello. Nadie camina para allá a estas horas, y lo más extraño es que conocemos a cada persona de mi pueblito, puesto que a lo mucho seremos 250 habitantes y todos gente de aquí que siempre está y se conoce desde muchos años atrás. Aún así, mi amigo y yo no reconocimos en lo absoluto a ese que pasó por delante de nosotros. No es como que haya muchos hombres con esa estatura tan alta. Además, y los que conocíamos, ninguno se parecía a aquel que nos saludó. Cada cosa mencionada hacía que el evento se volviera más inexplicable. Estuvimos por 40 minutos más en ese lugar para ver si volvía a pasar, ya que el camino que había tomado este sujeto tan extraño solo llevaba a potreros. No había forma de que saliera a otro lugar por algún otro camino. Mi amigo me decía que tal vez regrese y solo fue echarse un cigarrito cerca del río, pero algo me decía que ya había sido todo, y así fue. En 40 minutos que estuvimos ahí, ya no se volvió a pasar y ni lo volvimos a mirar. Y así fue la historia de cómo vi algo paranormal por primera vez en mi vida. Yo estoy convencida de que aquello no era un humano del todo, y quizás para algunos no sea algo tan terrorífico, pero para mí, para mi amigo sí lo fue. Tan real que en el primer momento que lo vimos no sentimos miedo como tal, sino incomodidad. El miedo ya lo fuimos experimentando poco a poco cada vez más, en cuanto aquella cosa se esfumó, dejándonos más preguntas que respuestas. Ay, amiga, pues güey, me da un poco de risa cuando me escriben eso de que tal vez esto no sea tan terrorífico, y es de que, güey, cualquiera de esas cosas es mega terrorífica. O sea, tal vez cuando te lo cuentan así nomás puede que no te espantes tanto, pero ponte en los zapatos de esa persona viviendo ese tipo de experiencias. Pues yo sé que a cualquiera se le saldría un pedo del susto. Pero bueno, sigamos. Llamada fantasmal. Les escribo de nuevo para traerles una actualización acerca de una historia que mandé para esta sección. Bueno, como fue hace mucho, entonces te la resumo para continuar. Esto ocurrió en noviembre de 2013, un mes que nunca olvidaré. Porque... Perdón. Porque... Ay, güey, lol. Pues que puso un mes que nunca olvidaré porque fue cuando se estrenó la primera película de Frozen. Esa tarde, mi familia y yo decidimos visitar una prima de mi abuelo. Fuimos mis abuelos, mi mamá, mi hermana y yo, sin imaginar lo que nos esperaba. Al estacionarnos frente a su casa lo vimos, un hombre alto, completamente vestido de negro con una gabardina larga que casi rozaba el suelo y un sombrero que cubría su rostro. Caminó rápido y entró directamente a la casa de mi tía como si conociera el lugar. Pensamos que sería un visitante, así que decidimos esperar en el auto para no incomodar, pero pasaron 30 largos minutos y aquel hombre no salió. Algo en el ambiente nos hacía sentir inquietos, así que finalmente decidimos entrar. Al cruzar la puerta, mi abuelo, algo tenso, le preguntó a mi tía con quién estaba, porque habíamos visto entrar a un hombre. Su rostro se descompuso de inmediato. Pálida, casi temblando, susurró: «Ave María, Luis, no me digas eso, ya vienen por mí». El silencio que siguió fue tan pesado que casi podíamos escucharlo. Yo me quedé helada. Mi abuelo, intentando recuperar el control, le pidió un vaso de agua. Cuando ella fue a la cocina, nos miró y con voz baja pero firme nos pidió no mencionar nada más. No queríamos asustarla, pero el aire en esa casa se sentía diferente, denso, como si algo invisible nos estuviera observando. Intentamos hablar de cosas cotidianas para calmarla, pero el ambiente seguía cargado de una tensión imposible de ignorar. Yo solo quería escapar. Esa noche, al regresar a casa, hablamos de lo que habíamos visto. Todos describimos lo mismo: un hombre alto, vestido de negro, con aquella gabardina y el sombrero que escondía su rostro. No era posible que ninguno de nosotros se hubiera equivocado. 2 días después mi tía falleció. Hasta hoy, ninguno de nosotros sabe qué fue lo que vimos, pero una cosa es segura: aquello no era de este mundo. Actualización.
Después de lo que pasó con mi tía, un día cualquiera me encontré con un tío que era muy cercano a ella. Al mencionarte lo que vimos en su casa aquella vez, su expresión cambió de inmediato. Me dijo que tenía algo que contarme, algo que podría conectar con lo sucedido. Resulta que unas semanas antes de que mi tía falleciera, mi tío había viajado a una región conocida por su queso artesanal. Mi tía le había pedido que le trajera uno de esos quesos y él le prometió hacerlo. Los días pasaron y cuando ya estaba por regresar, fue a comprar el queso y comenzó a empacar sus cosas. Esa noche, emocionado por su regreso, intentó llamarla para decirle que llevaba el queso junto con otros obsequios. Lo extraño fue que mi tía no contestó. Al día siguiente, mientras conducía de regreso, la inquietud no lo dejó en paz, así que intentó llamarla de nuevo. Esta vez alguien respondió. Mi tío aliviado le dijo: «Hola, ¿cómo estás? Ya voy de regreso y te llevo tu queso». Pero mientras hablaba, se dio cuenta que del otro lado no había palabras, solo podía escuchar una respiración pesada y agitada, como si algo o alguien estuviera por hablar. Sobrecogido por el escalofrío, colgó de inmediato y preocupado, llamó a otra tía nuestra para contarle lo que había pasado. Lo que ella le dijo lo dejó helado. «Eso no puede ser. Ella, mi tía, falleció hace unas pocas horas». Pero lo más aterrador vino después. El teléfono de mi tía no estaba con nadie, se encontraba en su casa, intacto, en la mesita de noche donde siempre lo dejaba. Era imposible que alguien lo hubiera respondido. Hasta el día de hoy, mi tío conserva su teléfono y la evidencia sigue allí. La llamada figura como contestada, con una duración de varios segundos. Lo que realmente ocurrió esa noche sigue siendo un misterio, pero cada vez que pienso en ello, siento que algo del otro mundo estuvo ahí, respondiendo esa llamada. Tú... Ay, güey, qué miedo esas historias donde les contesta el teléfono de que algo del otro mundo o algo así, ¿no? Ay, no, zafo cero. Cruz, cruz. Ay, amigas, voy a intentar quitarme la maña de estar grabando esos videos tan tarde porque ya ando algo espantado. Ay, pero es que si no grabo en la noche como que no logro entrar en el mood ultratumbísimo y así, ¿no? Pero bueno, sigamos. Experiencia con el hombre del sombrero. Yo vivo en un municipio de Guanajuato, San José Iturbide para ser exactos. Esta historia ocurrió hace mucho tiempo, en 2017 aproximadamente. No fue algo que viviera solo yo, también lo experimentaron mi familia y mis amigos. Se trata de las apariciones de una figura oscura a la que muchos llaman el hombre del sombrero. En esa época, la casa en la que vivo estaba cargada de energías negativas, duendes, ánimas, y esa inquietante presencia se manifestaban de forma inquietante y constante. Yo misma puedo asegurar que lo vi con mis propios ojos. No era raro que durante las pijamadas mis amigos dijeran que habían visto a alguien parado en la ventana como si nos observara. Incluso bromeaban diciendo que podría ser mi papá, quien a veces tenía un sentido del humor pesado, pero con el tiempo nos dimos cuenta de que no era él. Todo comenzó a intensificarse tras el fallecimiento de mi abuela. Las actividades extrañas se volvieron más frecuentes y los encuentros con el hombre sombra se hicieron imposibles de ignorar. Una de las noches más escalofriantes ocurrió mientras veía una película con mi entonces novio César. Estábamos en el cuarto de mi hermano a oscuras con la ventana justo enfrente. Desde ahí se podía ver el patio y el baño, que tenía la puerta abierta y la luz encendida. Nos encontrábamos relajados, intentando distraernos del ambiente tenso que muchas veces rodeaba la casa, cuando de repente algo cruzó por la ventana. Una figura negra, alta, pasó lentamente, como si quisiera ser vista, como si supiera que estábamos ahí observándolo. Un frío indescriptible me recorrió la espalda, mi cuerpo se paralizó y apenas podía respirar. Mi novio y yo nos miramos, los dos con los ojos abiertos de par en par, y al mismo tiempo preguntamos: ¿viste eso? Sí, lo vi. Lo que vi me heló la sangre. Era una figura imponente, la silueta de una gabardina y un sombrero que parecían ser parte de su esencia. Aunque su silueta era humana, había algo en su presencia que resultaba inquietantemente antinatural, como si fuera un ser de otro mundo. Se movía con una lentitud deliberada, como si se complaciera en prolongar el miedo que inspiraba. La voz de él temblaba tanto como la mía. Tratamos de calmarnos buscando una explicación lógica. «¿No será tu papá jugando una broma?», me dijo. «No. Mi papá está trabajando y no llega hasta tarde». En ese momento, el miedo nos invadió completamente. Algo dentro de mí me decía que aquello no era humano. «Vamos a ver qué es», dijo él tratando de mostrarse valiente. «No, mejor ve tú, a mí me da miedo», le respondí. Tomó una lámpara y salió al patio. Yo me quedé en el cuarto, congelada, esperando escuchar algo.
Cuando regresó, me dijo que no había nadie, pero su expresión era suficiente para saber que también estaba asustado, aunque pensándolo bien, tal vez aquello fue un castigo para él, porque nuestra relación no era buena, estaba marcada por la violencia, y siento que de alguna forma el encuentro con el hombre del sombrero fue un reflejo de eso, como si él hubiera recibido lo que merecía por haber sido malo conmigo. Un día, mientras yo preparaba la cena, él decidió acompañarme. Para llegar a la cocina, había que cruzar un pasillo oscuro. Antes de llegar, hay un cuarto donde guardamos cachivaches. De repente, escuché un grito desgarrador. Fue un grito agudo, un tanto afeminado, casi desesperado, y aunque al principio pensé que estaba bromeando, al verlo entrar a la cocina supe que algo terrible había pasado. Estaba pálido, temblando, y parecía que no podía respirar. Le pregunté, ¿qué tienes? ¿Qué pasó? No podía hablar, apenas lograba balbucear mientras se llevaba las manos a la cara. Sailor, te juro que sentí que este hombre se me estaba muriendo. Le pedí a mi hermana que corriera por un bolillo con bicarbonato, ese remedio que ya muchos conocen usado para el susto, algo que ayuda a asentar el alma cuando alguien está muy alterado. Cuando finalmente logró calmarse, nos contó con la voz todavía temblorosa: fui a buscarte porque no quería estar solo. ¿Te acuerdas del hombre que vimos salir del baño? Sí, claro que me acuerdo, le respondí, sintiendo que mi corazón se aceleraba. Era él, estaba parado en la puerta del cuarto de los cachivaches. Hizo una pausa, como si revivir el momento fuera insoportable, y luego continuó. Estaba observándome, sentí que no podía moverme. De pronto se acercó más y me habló, pero no le entendí. Sonaba como un idioma antiguo, algo que no era de este mundo. Su voz se quebró mientras continuaba. Lo peor fue su aliento. Sentí como su aliento helado tocaba mi oreja hasta mi cuello. Era como si el aire mismo se congelara a mi alrededor. Esa noche él se negó a volver a pasar por el pasillo. Mi papá tuvo que instalar un foco para que pudiera cruzar. Revisó el cuarto, pero no encontró a nadie. Sé que todo esto fue real. Yo lo vi, él lo vio, y mis amigos también tuvieron sus encuentros con esa figura. Por un tiempo, el hombre del sombrero habitó nuestra casa. Por suerte, hace tiempo que no hemos sentido nada extraño, y espero que siga así, porque no quiero volver a vivir algo tan aterrador. Güey, creo que ya teníamos rato sin recibir un relato de esta aparición que muchos conocemos como el hombre del sombrero. Cruz, cruz, amigas. Pero bueno, gracias por tu relato y sigamos. Toda la gente que ves aquí está muerta. Me han pasado muchas experiencias paranormales en la casa donde trabajo como niñera, pero lo que más me asusta es que no estoy sola al experimentarlas, las vivo junto con mi niño. Trabajo toda la semana, aunque también tengo mis propios pasatiempos. Durante unas vacaciones decidí aprender algo que siempre había querido: el tarot. Por años había postergado el aprendizaje porque me decían que no tenía el don para sentir energías ni la fuerza necesaria para manejarlas. Finalmente me animé, compré un mazo, un libro, y me dediqué a estudiar con dedicación. Después de algunos meses ya hacía lecturas, y aunque a veces sentía un cansancio extremo, no hubo nada fuera de lo normal. Al regresar a trabajar a la casa, siempre notaba que tenía algo raro. Esa casa tiene un aire pesado, un cansancio que te envuelve desde que cruzas la puerta. Curiosamente está pegada a una iglesia que da misa todos los días a las 6 de la tarde. Todo inició en julio, cuando empecé a percibir olores extraños. Siempre a las 6 de la tarde, justo cuando sonaban las campanas de la iglesia, un aroma a flores con hierbas entraba desde la cocina. Parecía avanzar lentamente por el pasillo, llegar a la sala y luego desvanecerse. La primera vez que lo noté estábamos haciendo tarea. Sentí como si alguien pasara detrás de mí, dejando una estela de ese olor. Aunque al principio lo ignoré, con el tiempo se volvió recurrente. Una tarde, mientras dormíamos en la sala, me desperté abruptamente porque sentí que alguien había rociado perfume cerca de mi cara. Era un aroma tan fuerte que me hizo abrir los ojos de golpe. Miré alrededor, pero todo estaba en calma. Mi niño seguía profundamente dormido. Miré mi celular y eran las 6:06 p.m. Pensé, hora de misa, pero también quería ser razonable y busqué alguna máquina de aromatizante en la casa, pero no encontré nada. Incluso pregunté a la mamá si tenían alguna, pero me aseguró que no. Después de un par de semanas, el olor cambió. Ahora era un perfume masculino, intenso y penetrante. Provenía de una esquina del comedor, justo detrás de un mueble. Pensé que tal vez había ropa o algo que pudiera explicar el aroma, pero no encontré nada. Lo más extraño era que el olor se movía. Un día estaba en la
la esquina, al siguiente parecía estar pegado a la pared, como si alguien invisible estuviera parado ahí. Finalmente el aroma llegó a la sala y se impregnó en la pared que conecta con la iglesia. Por días intenté ignorarlo pensando que era mi imaginación. Sin embargo, una tarde mientras entregaba dinero a una persona que llegó a la casa, ella mencionó lo mismo. Me preguntó qué perfume usaba, porque en la sala olía muy rico. En ese momento confirmé que no era solo yo quien lo percibía. Más tarde, mientras hacía tarea con mi niño, el aroma volvió a aparecer. Él, sin que yo le dijera nada, comentó: «Qué rico huele este perfume». No todo eran perfumes agradables. Hubo días en los que la casa se llenaba de olores nauseabundos, como algo podrido. Una vez, mientras cocinaba y mi niño jugaba en el patio, sentí un hedor que parecía moverse por la casa. Entró desde la puerta de la cocina, recorrió el pasillo, llegó a la sala y desapareció en la pared junto a la iglesia. Ese olor me dejó helada. No era algo normal, y lo peor es que parecía acompañar de una sombra gris grande que se desplazaba con calma. Meses después llegó octubre y ocurrió algo que no puedo olvidar. Estaba viendo una película en el cuarto de mi niño y en algún momento me quedé dormida. En mi sueño estaba en una cantina antigua con muebles de madera y un ambiente cargado. Frente a mí, un hombre alto y delgado me miraba fijamente. Lo que más me llamó la atención fue su aroma. Era idéntico al perfume masculino que había estado percibiendo en la casa. Hablamos por un momento. Le pregunté quién era y me respondió molesto: «¿De verdad no me reconoces? Yo sí te conozco». Me dio detalles de la casa donde trabajaba, incluso la dirección exacta. Mi desconcierto creció y él añadió: «Toda la gente que ves aquí está muerta. Algunos de ellos te conocen». La sensación era asfixiante. Le dije que tenía que irme porque mi niño me estaba llamando. Me desperté de golpe, con los músculos adoloridos y los dientes apretados. El niño estaba junto a mí, con la película pausada y una expresión preocupada. Me dijo que me había quedado dormida y que mientras lo hacía, movía la cabeza como si estuviera diciendo no repetidamente. También mencionó que parecía que luchaba por respirar. Desde ese día evito quedarme dormida en esa casa. Algo en ese lugar no está en paz y tengo la sensación de que por entrar al mundo esotérico ahora soy más vulnerable a esas energías. Tú no. Qué miedo, amiga. Pues güey, sí suena probable que como decidiste meterte en esas cosas esotéricas, ahora sea más probable que te sigan pasando cosas así. Pues buena suerte, amiga. Cuídate. Gracias por tu relato y sigamos. No pidas favores. Te comparto una historia que se hizo muy viral en su momento en mi rancho Ciudad Mante, Tamaulipas, y que en lo personal me dejó con los pelos de punta. Le pasó a un chico estudiante de enfermería y aquí comparto su terrorífica experiencia. Yo soy de Ocampo, Tamaulipas, y vine a estudiar a la UAT en Ciudad Mante, por lo cual siempre he rentado cerca de la universidad, pero el año pasado me pidieron el lugar donde me encontraba, entonces me vi en la necesidad de comenzar a buscar un nuevo departamento o casa cerca de la UAT. Para mi suerte, o mejor dicho, para mi desgracia, encontré unos departamentos frente a la universidad y con una renta bastante accesible. Cuando por fin realicé el trato y me instalé, se me hizo raro que no tenía muchos vecinos, si la renta y el lugar en sí estaban muy bien. Al menos yo no le puse ningún pero, y eso que soy algo quisquilloso a la hora de buscar dónde rentar. Las primeras 2 semanas transcurrieron sin ningún inconveniente. Todo fue normal, un departamento más en la ciudad, pero luego comencé a encontrar pequeñas plumitas blancas. Primero fue en el tocador, luego en el baño y así por todo el depa. Durante las próximas semanas, la primera vez que la encontré no le tomé importancia, pues pensé que podrían ser de un pájaro y haber entrado por la ventana, por lo cual siempre me aseguraba de cerrar todo muy bien, pero esto siguió ocurriendo y ya no le encontraba alguna explicación lógica, pues yo cerraba todo y casi no me encontraba en el departamento, pues por las mañanas estaba en la escuela y en las tardes en las prácticas, pero siempre seguían apareciendo. Entonces, en plática, le conté esto a una enfermera, un día que hacía prácticas en el hospital, a lo que ella me dijo: «Son angelitos que te visitan, déjales agua en un vaso de cristal y pídeles la bendición o que te ayuden con algo que quieras».
Esa noche me quedé pensando en lo que me dijo la enfermera, por lo cual al día siguiente al despertarme volví a encontrar una pluma sobre mi cama. Ya no me asusté tanto, pues pensé que eso era algo bueno y no estaba más que equivocado. Entonces hice lo que me dijo la enfermera, les puse agua y en voz alta les pedí que me ayudaran a llenar rápido mi alcancía. La noche siguiente estaba ya dormido, pero me despertó un sonido. Se escuchó como si hubiesen aventado una moneda a mi alcancía. La verdad estaba muy cansado y no me levanté a ver qué había pasado. De hecho creía que había sido en el sueño, pero en la mañana al despertarme me llevo una desagradable sorpresa, pues adentro de mi alcancía estaba un pedazo de piedra algo amarillenta y despedía un olor bastante desagradable. La piedra tenía el tamaño más o menos como el de un limón grande. La verdad me espanté mucho al verla dentro de la botella, pues no había manera de que alguien la hubiese aventado dentro, pues no cabía por la rendija de las monedas y mucho menos por la taparrosca. El solo hecho de pensar cómo pudo llegar ahí me llenaba de terror. Ese día salí muy rápido del departamento, sentí una vibra demasiado pesada, era insoportable, sentía que me miraban de todas partes. Cuando llegué a la uni, una amiga me dijo: ¿qué te pasa? Estás totalmente pálido, mira tu cara. Yo no le quise contar nada porque me dirían que estoy loco. Entre la escuela y las prácticas, en el transcurso del día se me olvidó, pero al anochecer y saber que tenía que volver al departamento me invadió un terror indescriptible. La verdad no quería llegar ahí, pero tampoco les conté a mis amigos porque se burlarían de mí. Cuando iba llegando a los departamentos, a lo lejos vi la puerta del mío abierta y estaba una persona adentro. Podía alcanzar a ver su silueta. Pensé que era mi papá porque a veces viene a verme. Entonces me acerqué, pero cuando subí las escaleras vi que la puerta ya estaba cerrada. La intenté abrir, pues supuse que como estaban adentro no tendría candado, pero para mi sorpresa tenía candado la puerta y cuando entré no se encontraba nadie ahí. Solo estaba ese olor tan desagradable que salía de la botella que tenía de alcancía. Esa noche le hablé a mi mamá y le conté todo. Me dijo que al día siguiente iría con una señora muy famosa en Ocampo que se dedica a eso del ocultismo, brujería y limpias, pero ella misma se hace llamar curandera. Esa noche ya no pude dormir, estaba en la cama y me tocaban la puerta. Cuando la abría no era nadie. En un momento estuve a punto de quedarme dormido, pero sentí como alguien se sentó al lado de mí en mi cama. Me paré rápido y prendí la luz y vi cómo estaba sumido ese lado de la cama, como si alguien estuviera ahí sentado. Salí corriendo al estacionamiento, eran las 3 de la mañana, ya no sabía qué hacer y me fui al Oxxo que está al lado de los depas. Compré un café y estuve afuera del Oxxo hasta que se hizo de día. Mi mamá llegó como a las 8 de la mañana con la señora y me encontró afuera del Oxxo. Le conté todo y entonces fuimos al departamento. Cuando llegamos hasta la puerta, la curandera se quedó parada en seco en el pasillo y dijo que ella no entraría ahí. Solo vio la botella de lejos y me dijo: yo no puedo ayudarte, esto es mucho para mí, eso que está ahí ni siquiera me va a dejar entrar, es más fuerte que las entidades con las que yo trabajo. Luego me dijo: entierra esa botella, no la vayas a tirar o regalar, si no, le vas a hacer un mal muy grande a quien se la encuentre. Para ese momento, la botella ya estaba como a la mitad llena de monedas y uno que otro billete. La señora dijo: salte de aquí lo antes posible porque nadie puede ayudarte, ya le abriste la puerta y no se va a ir. Luego me dice: mira, y apuntó adentro, y los tres vimos cómo la cama se sumió de nuevo, como si alguien se sentara. Ella dijo: eso te está esperando, ya no entres, con una expresión de terror en su cara. Ay, mira qué miedo. En ese momento salió de ahí y le dijo a mi mamá que se tenía que ir de ahí y ni siquiera aceptó dinero como gratificación. Nos dijo: vayan a X ciudad y busquen a esta persona. Omito lugares y nombres. Solo él sabe utilizar bien las clavículas de Salomón. En ese momento no sabíamos qué era eso de Salomón o esas cosas. Ese día ya no entré al departamento, cerramos y nos regresamos a Ocampo. Mi mamá también estaba muy espantada. Esa noche ya en mi casa, en mi cuarto, las cosas no cambiaron. Se sentía la vibra muy pesada en la casa y a donde fuese. Cuando estábamos cenando, los perros comenzaron a ladrar muy enojados. Entonces mi hermano se asomó a ver a quién le ladraban, cuando nos grita: vengan rápido, miren.
Todos llegamos corriendo y miramos cómo arriba de un árbol estaba una silueta. Parecía un hombre como de 2 metros más o menos. No se le alcanzaba a distinguir bien porque estaba muy oscuro. Todos nos quedamos congelados del miedo. Solo se veían los ojos que le brillaban de rojo. Se nos quedó viendo fijamente y después de unos segundos miramos cómo sacó unas alas enormes y empezó a volar. Todo el árbol se sacudió. Cuando empezó a elevarse, su aleteo se escuchaba muy fuerte y se movía todo el árbol. En ese momento salieron los vecinos a ver qué era eso que aleteaba y también pudieron ver esa cosa alejarse volando. Nosotros estábamos petrificados del miedo. Esa noche todos dormimos en un cuarto. La verdad teníamos miedo. Durante la noche la televisión se prendía sola, se movían las sillas del comedor y tocaban las puertas. Esa noche no dormimos para nada. A la mañana siguiente fuimos todos a donde nos habían dicho que nos podían ayudar. Fue un viaje de 8 horas más o menos. Solo teníamos una dirección y un nombre, eso era todo. Cuando por fin llegamos al lugar nos sorprendimos mucho, pues esperábamos encontrar algún lugar de mala muerte o una casa así como en las películas, un lugar alejado de la ciudad, pero la dirección nos llevó a una zona residencial de lujo y a una casa enorme en donde nos estaban esperando. Sé que parece algo difícil de creer, pero de verdad ya nos esperaban. Era un hombre como de unos 40 años más o menos, el cual nos dijo que ya sabía que íbamos y conocía mi nombre. Dijo que nos iba a ayudar. Él les dijo a mis padres que yo tendría que ir solo con él y que ellos esperaran en la sala. Tomamos unas escaleras que nos llevaban hacia abajo llena de símbolos raros y cosas extrañas en la pared, hasta llegar a un tipo templo demasiado raro. Era algo perturbador. Él me dijo que había abierto puertas que no se debieron de abrir y que desde el otro lado me estaban viendo. Yo sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo al escuchar sus palabras. Me sentó en una silla frente a donde tenía un altar y me dijo que repitiera lo que él me dijera y que hiciera lo que él me dijera sin abrir los ojos. Él empezó a decir algo raro que no entendí. Me empezó a llegar un olor asqueroso, como animal muerto, e infinidad de olores repulsivos. Cuando me intenté tapar la nariz, pues ya no soportaba aquel aroma, él me golpeó la mano y me dijo que no le faltara al respeto. Ahí perdí el conocimiento y ya no supe más. Cuando desperté, estaba en la camioneta con mis padres. Luego mis padres me contaron que cuando estaban en la sala, ellos escucharon muchos ruidos raros que venían de abajo de donde nosotros estábamos, que se escuchaba como si hubiera miles de animales abajo corriendo y gritando todos a la vez. Me dijeron que luego el señor subió y que llamó a otro hombre que se encontraba afuera, el cual me subió a la sala. Les dijo que ya todo se había arreglado y que tenía que enterrar mi alcancía con la piedra que tenía dentro. Dijo que posiblemente en ese lugar, los departamentos, en el pasado se habían intentado invocar a potestades muy fuertes y que quedó un portal abierto. No nos cobró, solo les dijo a mis padres que lo que ellos quisieran aportar y les dio un número de cuenta. La verdad no sé cuánto le dieron porque nunca he preguntado. De hecho, casi ni tocamos el tema, ya que fue muy fuerte y traumático para todos. Pero desde ese día todo volvió a ser normal. Ya no regresé al departamento, solo hice lo que me pidió, que entrara la botella en algún lugar cercano. Solo espero que nadie nunca llegue a desenterrar aquello que me atormentó y cuidado con qué o a quién le piden favores. Ay, amiga, eso sí estuvo mega terrorífico, qué miedo, güey. Pero eso sí, eso de andar pidiendo favores y así, truchas, amigas, nomás pídanse favores a ustedes mismos porque luego pueden terminar así. Pero bueno, sigamos. Ya no falta tanto. Este soy yo echándome porras. El hostal del terror. Soy de Nicaragua, pero vivo en España desde los 3 años. En 2023 decidí hacer un voluntariado a través de World Packers en la Toscana, Italia. Resulta y resalta que buscaban a gente para limpiar y atender a los huéspedes en aquel trabajo. Ese hostal era enorme. El dueño me comentó que era un monasterio con más de 500 años, donde los más devotos peregrinaban. También habían monjas que ayudaban y cuidaban el terreno. Con este contexto, podrás imaginarte el percal que me esperaría. Lo que te voy a contar son historias mías junto con las de otros voluntarios, así que ahí te va. Para agosto de 2023 llegué a instalarme en la habitación que ya de por sí era muy vieja, pero estaba muy emocionado de poder estar ahí. Mis compañeros eran muy lindos y además practicaba mi inglés. Los primeros días tuve que dormir en una pequeña habitación con 2 camas que solo usaban los chicos, un chileno y yo. Muchas veces me sentí incómodo durmiendo en ese cuarto, ya que me sentí un poco observado. En la habitación
habitación de enfrente, la madre del dueño falleció debido a causas naturales y por experiencias anteriores quedó cerrada. Una chica durmió ahí por unos días y dijo sentir como alguien se tumbaba en la esquina de la cama. Tenía pesadillas y sentían que la ahogaban. Al lado de la cama había una puerta que cerraba mal y por lo tanto quedaba medio abierta. Sin embargo, siempre se abría sola completamente. Cuando llegué yo, porque soy bien chismoso y quiero verlo todo, vi que la puerta tenía un cordón y estaba cerrada, y pues obviamente como buen chismoso que soy, desaté el cordón y la abrí. Me encontré una gran estatua de metal con un calcetín que le tapaba la cabeza y decidí quitárselo. Era una estatua de un hombre mitad cabra, mitad humano, con una nariz puntiaguda, con una pata de cabra y con una sonrisa muy maligna. ¿Quién en su sano juicio tendría tal estatua? Sentí un gran escalofrío y me dio la sensación de que no tenía que estar ahí, por lo que cerré la puerta. A los días siguientes, una de mis amigas me dijo que vio en la noche que el ventilador se movía torpemente y que veía una sombra detrás de este. Ella pensó que se trataba de su cansancio y no le dio importancia, pero al día siguiente vio claramente una sombra de estatura baja mirándola dormir. Podía ver perfectamente los dedos delgados y sus uñas largas mirándola mientras dormía. Ella pensó que era su compañera y con el flash del teléfono chequeó la zona, pero ya no había nada. La madre del dueño la estaba observando mientras una extraña dormía en su casa. A mí me abrían grifos y me aventaban el ventilador, pero lo peor que viví fue en 2024 cuando volví ahí, esta vez como trabajador no voluntario. La manager de ese entonces me dio una habitación en el tercer piso y era enorme, por lo que me sentí súper bien ya que tendría espacio para mis cosas, pero la alegría se me fue el primer día al pasar la noche en aquella habitación. Cuando caí dormido por el cansancio, desperté sintiendo una gran presión en mi espalda, como si alguien se apoyase en mí. Me armé de valor y me quité las sábanas rápidamente, pero no vi nada. Todas las noches sentí esa misma sensación, pero la asociaba al miedo y a las experiencias del año anterior. Una nueva voluntaria de México recién llegó al hostal y la llamaremos Ángela. Le comenté que lo estaba pasando un poco mal y que si por favor me hacía el favor de dormir conmigo en la habitación, y accedió. Pero, oh sorpresa, yo no sentí ninguna presión, pero ella vio una sombra negra observándonos cómo dormíamos. Por mucho que ella lo miraba, aquella sombra permanecía ahí quieta, simplemente mirándonos. Yo me desperté y la vi con el teléfono, pero pensé que no podía conciliar el sueño, por lo que me volví a dormir. ¡Qué casualidad! ¿Quién diría que cuando desperté y vi a mi amiga con el teléfono en la madrugada, abrí una sombra alta mirándonos desde la ventana con sus ojos negros? Ella me comentó que estaba con el teléfono para disimular que no había visto la sombra y calmarse, pero fuimos observados toda la noche por alguien que nos miraba a través de la ventana. Muchas más cosas pasaron y hay algunas otras historias de este monasterio, como los túneles. Se decía que los monjes los usaban en caso de emergencia, túneles que estaban conectados con el castillo del pueblo que quedaba al menos a 2 kilómetros de distancia. El dueño tiene muchas cosas antiguas y libros de los años 1800, cosas raras y muchas fotos. Yo me robé un crucifijo que usaban las monjas antiguamente, ya que lo tenían tirado en una cesta y me pareció bonito. Si quieres investigar sobre este lugar, te dejaré abajo el nombre del hostal. No lo comparto por discreción. Postdata, nunca vayas ahí, ya que las habitaciones están repletas de chinches. Por eso renuncié este año. Tampoco creo que quieras dormir y ser observado por la madre del dueño o alguna monja fallecida. Espero que tengas un hermoso día. Nunca me pierdo tus historias, Dulta Tumbísima. Tú... Uy, amiga, pues gracias por la recomendación de no quedarme ahí, aunque la verdad yo soy mucho de priorizar mi comodidad y no recuerdo la última vez que me hospedé en un hostal, así que no me veo terminando ahí, pero bueno, sigamos. El diablo casi se lo lleva. Mi abuelito, el papá de mi mamá, es un hombre que desgraciadamente sufre de alcoholismo severo. Todos en la familia estábamos de cierta forma acostumbrados a los relajos que armaba, pero todo cambió cuando un día mi abuelo enfermó de gravedad debido a una infección. Tal fue la urgencia de esta que estuvo bastante tiempo en el hospital. Incluso lo intervinieron quirúrgicamente. El médico le había advertido a mi familia que la operación era muy delicada. Solo 1 de 1000 hombres logra salvarse. Mi abuelita, mi mamá y mis tíos eran los encargados de ir a cuidarlo, en conjunto con unas enfermeras particulares. En fin, días previos a la operación programada, mi mamá estaba cuidando a mi abuelo. Dormitaba en un pequeño sillón de la habitación cuando escuchó a mi abuelo murmurar su nombre.
Ella acudió al llamado pensando que mi abuelo iba a pedirle agua o cualquier otra cosa, pero se llevó una sorpresa al escuchar a mi abuelo decirle: «Hija, ven». Mi madre confundida se acercó y le dijo que se acostara, que no pasaba nada, pero mi abuelo insistió en querer que lo escucharan. «Hija, ya me llevaba el diablo». Mi madre se sonsacó aún más, pero como es creyente de lo sobrenatural y para que mi abuelo no se alterara, decidió obedecerlo. Fue entonces que mi abuelo empezó a contarle: «Antes de todo esto, hija, yo estaba durmiendo allá en mi cuarto, cuando me desperté porque la puerta se abrió muy fuerte. Abrí mis ojos y vi al diablo, hija, un diablo así feo, con sus cuernos, sus patas como de chivo y su trinche. Tenía una cara horrible de diablo». Yo quería gritar, pero el susto no me dejaba. Entró y empezó a brincar por todo el cuarto, mientras reía y gritaba: «Te vas a morir. Te voy a llevar». Yo quería moverme, pero no podía. El diablo estaba brinque y brinque por todo el cuarto, y justo cuando me iba a clavar el trinche, entraron el Kofi y el Yowali, el perro de mi tía y el gato de mis abuelos, y que lo empiezan a corretear. El gato se erizó y se puso encima para cuidarme. El perro empezó a ladrar y que le suelta una mordida al diablo aquí en su brazo. El diablo gritó y le clavó su trinche ahí por su panza al pobrecito. El diablo enojado me vio, bien enojado, y se salió. Mi madre no podía creer lo que mi abuelo le decía, y es que días antes el Kofi había estado malito de su muela. Mi tía ni se preocupó por él, pero a nosotros se nos hizo extraño. El perro había estado tranquilo. Lo sobrenatural viene cuando el estado de mi abuelo se complicó y tuvieron que operarlo de emergencia antes de la fecha prevista. A todos nos tomó de sorpresa y empezamos a rezar para que saliera bien. Pasaron las horas y finalmente nos avisaron que mi abuelo salió bien. Nos alegramos mucho, pero el sentimiento duró poco, pues al siguiente día nos despertamos con la noticia de que el Kofi, mi perro, había fallecido. Nadie sabía hasta el momento de que había fallecido exactamente, pero decidimos atribuirlo a la edad avanzada del perrito. Nadie más que mi abuelo y mi mamá sabían de esta historia. Yo me enteré porque mi mamá me contó ya cuando mi abuelo había sido dado de alta, y ella fue la que me dijo que el Kofi había dado su vida a cambio de que mi abuelo saliera bien de la operación. Se había sacrificado con el diablo en lugar de mi abuelo. Ay, ¿será que el Alucard, mi gato, se sacrificaría así por mí? La verdad lo dudo. Ya no más queda un relato más, y qué bueno, porque ya no ando soportando. Veamos. No eran humanos. Yo me llamo Luz y voy a contarte esta historia, la cual pertenece a mi profesor de geografía. La contaré en primera persona. Esto me pasó hace bastante tiempo, creo que ya hace algunos 6 o más años. Era invierno, por lo que aún no había amanecido. Iba caminando tranquilamente hacia la parada del colectivo para dirigirme a una de las tantas escuelas en las que trabajo. Vivo cerca del cementerio y la parada a la que me dirigía está en la esquina de la cuadra donde se encuentra dicho cementerio. Todo iba normal hasta que a 2 cuadras de distancia de una de las paradas del colectivo vi a 2 personas paradas en una esquina. Sin embargo, a medida que me acercaba, empecé a escuchar un pitido en los oídos que se hacía cada vez más fuerte a medida que me acercaba. Cuando estaba lo suficientemente cerca, pude verlos con claridad. Tenían la piel blanca como la nieve, manos extremadamente largas que les llegaban hasta las pantorrillas y eran demasiado altos, de unos 2 metros. Estaban vestidos completamente con ropa negra, pero lo que más me impactó fue el hecho de que estaban flotando. Estaba temblando, pero no era por el frío, ya que mi traje y mi tapado me abrigaban bien. Era por el miedo que comencé a sentir. Yo seguí caminando hasta que solo la calle nos separó. Ahí fue en donde doblé y seguí caminando hacia mi parada del colectivo, alejándome de esas cosas. Llegué a mi destino y no podía parar de temblar. Estaba casi en shock, al punto en que el resto del día estuve en automático. No sé qué serían esas cosas, solo sé que esos no eran humanos. Pues no eran humanos, y quién sabe qué chingados era, y no me interesa saber. Ya. Ay, es que estoy tan cerca de la hora del diablo, amigas, que ya nomás me urge terminar. Espero haberles brindado más de un espanto en esta bella noche.
Espero se hayan entretenido y muchas gracias por acompañarme en una edición más de Historias de Ultratumbísima. Denle like, compartan este video, suscríbanse y nos veremos próximamente en otro video. Adiós amigas y cuidado si escuchan unos golpes en su ventana esta noche. Hagan lo que quieran, pero no volteen. ¡Tun! Ya, bye. Vamos a dormir a chingar a su madre.